Quiero invitarles a que vaya a la primera carta de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, y en la primera carta que le escribe le da tal vez una recomendación y le habla acerca de algo de lo cual hoy quiero hablarles. Quiero hablarles esta noche acerca de lo que es verdaderamente la riqueza, o cómo usted y yo somos verdaderamente ricos. Y para mí este tema tiene que ver con aprender lo que es el contentamiento en nuestra vida. Y espero que me entienda una diferencia. El contentamiento no tiene que ver nada con estancamiento. Hay gente que se contenta con lo que tiene y terminan son estancados. No, no tiene que ver con estancamiento. Contentamiento tiene que ver con lo que Dios a usted y a mí nos da y varias o diferentes etapas de nuestra vida, y aprender a ser feliz en medio de esas diferentes etapas. Y quiero comenzar con un ejemplo. Hace el año pasado tuvimos la oportunidad con mi esposa y los pastores de Medellín de estar en Guatemala. Y fue un viaje bastante particular porque estando en Guatemala teníamos tal vez una semana casi literal en una semana pudimos dormir en 6 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo visitas, estuvimos visitando las familias que están trabajando con nosotros allá. Luego estuvimos en un hotel 5 estrellas en el Retiro de Gracia Internacional Guatemala. Pero se lo cuento porque tuvimos la oportunidad de estar desde un lugar muy sencillo, una cama muy sencilla, y terminar nuestro viaje casi que en un hotel 5 estrellas, en un cuarto hermosísimo al frente de todo un lago. Pero una de las cosas que Dios nos ha entregado, y tal vez nos ha dado la oportunidad a Andrea y a mí, es aprender a tener contentamiento sin importar dónde estamos. Tenemos una buena cama, estamos contentos. Tenemos una mala cama o una cama que no nos agrada mucho, estamos contentos. ¿Por qué? Porque eso hace parte, en el caso nuestro, nuestra esencia misionera, de poder ir a lugares donde hay cosas que no nos gustan, pero estar contentos aún con ellas. Aún la alimentación. Recuerdo el año antepasado que fuimos con algunos a Colombia, y hay una parte en la zona sur de Colombia, límites con Ecuador, donde el plato típico de ahí es el cuy. Y si usted no sabe qué es cuy, búsquelo en internet y ahí se va a dar cuenta que es cuy. Pero estábamos en Colombia y para ellos ese es su plato típico, es un plato costoso y es lo mejor con lo cual pueden agradar a sus visitas. Y cuando llegamos, todos los que íbamos a la avanzada, iban Andrés, Ana María, algunos de los líderes, y cuando llegamos al lugar nos sirven severo plato de cuy. Gracias a Dios le quitaron la cabeza, entonces no se veía tan incómodo. Pero también estábamos contentos en ese lugar comiendo que cuy, que tal vez era algo diferente para nosotros. El apóstol Pablo nos habla aún a través de esta carta de cuál es verdaderamente la riqueza en nuestra vida. Y para mí la riqueza tiene que ver con contentamiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis amados, todo ser humano y todos nosotros tenemos un deseo de superarnos, salir adelante, tener lo necesario para vivir. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos tener lo básico aún en este país para estar bien, pero nos han metido tal vez y nos han hecho pensar algo que no era totalmente correcto, que la verdadera riqueza solo era tener dinero. Y eso es lo que el sistema, especialmente en este país, nos ha hecho creer. Por eso a veces hay gente en este país que está tan amargada porque no ha podido conseguir el dinero y tal vez pierde su enfoque y la mirada de cosas que son más valiosas que aún el dinero. Pero escuchaba esta frase y la escuchaba en alguien, que alguien era tan pobre, tan pobre, tan pobre que solamente tenía dinero.
Y ahí es donde usted y yo entramos. El apóstol Pablo dice que el problema no es el dinero. El problema es el camino a conseguir el dinero que hace extraviar el corazón de cualquier persona, y también es en la forma en que se administra el dinero que tenemos, o mucho o poco, pero cómo se administra. Por eso el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo y le dice: porque quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo. Y eso es lo que ocurre en este país. A veces los sueños económicos hacen que tantas personas caigan en problemas que no deberían estar, haciendo malos negocios, metiéndose en donde no tienen que estar, y la vida entonces de estas personas termina peor aún, solamente por el anhelo desmedido de algo material o económico. Pero escúchame algo. El libro de Proverbios capítulo 11 verso 24 nos dice lo siguiente. Proverbios 11, 24 nos dice que hay quien reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y la pregunta que muchos me hacen a mí es: pastor, entonces las riquezas son buenas o son malas. Y de eso deseo hablarle en esta noche. Mis amados hermanos, yo veo dos extremos respecto a lo que es verdaderamente ser ricos. El primer extremo son los ricos que son pobres. ¿Sabía usted que existen ricos que terminan siendo pobres? Y escuchaba esa frase que les decía ahorita, de alguien que era tan pobre que solamente tenía dinero. El rico pobre es la persona que ha logrado atesorar dinero, que ha logrado atesorar todo lo material en este lugar, pero al final no lo puede disfrutar totalmente. Lastimosamente muchos no pueden disfrutar las bendiciones que Dios les ha entregado, a veces por enfermedad, a veces por situaciones morales, éticas, a veces por cargo de conciencia, a veces por problemas personales, familiares, y es lo que encontramos cotidianamente en este país. Yo he descubierto en este país tantas personas que vienen y su sueño era venir a este país o levantar una compañía o comprar la casa de sus sueños. Levantan la compañía, tienen la casa de sus sueños, pero al final ni familia tienen. ¿Por qué? Porque se extraviaron en querer lograr solo lo material. Solamente pensaron que la riqueza era de carácter material o económico. Y por eso un rico pobre es la persona que ha logrado tal vez amasar una fortuna económica o material, pero que la verdad en el fondo no es feliz. No es feliz. Mire, usted lo puede ver cuántas personas hay que tienen tal vez, no sé, sus fortunas, saber de dónde han salido, pero no se pueden comer el plato de comida que usted y yo nos podemos comer en paz. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces se dan un gustico. Hablemos de un gustico. Usted el domingo viene y dice: me merezco darme un gustico. Y entonces depende de lo que usted tenga económicamente el domingo. Para algunos un gustico es, por ejemplo, ir a McDonald's. Usted dice: McDonald's. Créame que para algunos eso es un gusto y es aceptable. Tal vez en este país nos acostumbramos tanto a esto, pero en Colombia McDonald's era un lujo. Yo iba con mis hijos tal vez cada 2, 3 meses porque era un lujo, y estaba en barrios de dinero, y entonces por allá ¿quién se aparece? Entonces de pronto para alguien eso es un gusto, para alguien no. Pastor, yo quiero ir a estos brasileros que a uno le echan toda la carne que uno quiere, y ese es un gusto para usted. Pero la pregunta es: ¿usted disfruta ese gusto que usted se puede dar? Porque yo puedo estar en McDonald's y comerme el combo de $7 y ser tan feliz con $7 que me vale ese combo. O usted puede ir a este brasilero y pagar $100, pero ni siquiera disfrutar, solamente comió, pero tenía cómo pagarlo. Un rico pobre es eso. Es aquella persona que ha creído que solamente lo material y las riquezas le puede dar la felicidad, y entonces termina trabajando y toda su vida termina enfocada solo a ¿qué? A lo material y a las riquezas. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 6 versículo 1, acompáñeme por favor, Eclesiastés capítulo 6 versículo 1, y mira lo que dice este pasaje tan sabio que debe de estar en nuestro corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea.
pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Ha conocido usted que hay gente rica que no disfrutan nada y hay parásitos pegados de ellos que son los que disfrutan todo? Por eso en la riqueza es difícil tener amigos. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que están pegados de la riqueza, pero una vez la riqueza se vaya, los amigos se pierden. Y entonces nos damos cuenta de que realmente no eran verdaderamente amigos. Pero ¿qué tan importante es este pasaje donde nos dice de que aún usted y yo podemos tener la riqueza y aún en medio de la riqueza no tener la capacidad de disfrutar la riqueza, sino que otros que son extraños disfrutarán esa riqueza? Y mire, dejemos de ser tan románticos. Yo sé que es el día de San Valentín mañana, pero yo no quiero tener plata para eso. O sea, uno tener dinero para que otros la disfruten, uno tener todo el dinero del mundo y no poderse disfrutar un huevito con arroz. O sea, yo no quiero realmente eso. Yo quiero entender cuál es la verdadera riqueza en mi vida. Y este extremo nos dice que muchos piensan que la riqueza verdadera en su vida, ¿cuál es? Solo lo material o lo económico. Y a eso se rigen, se desvían y se apartan de Dios, de los valores, de los principios, y solamente en el afán de conseguir las riquezas es como que nada más importa. Ni familia, ni lo ético, ni lo moral, ni los valores, absolutamente nada. ¿Pueden conseguir riquezas materiales? Claro que sí. El ser humano en su resiliencia ya nos mostró de que cuando es dedicado y se enfoca puede conseguir lo que quiere humanamente. La pregunta es, ¿Dios está en esa riqueza para que la podamos disfrutar? Esa es la diferencia. Y ahí es donde usted y yo entramos posiblemente en este país queriendo salir adelante, porque les dije al principio, todos queremos salir adelante. Todos queremos una casa, todos queremos un vehículo, pero mis amados hermanos, nos tenemos que guardar de los extremos, porque todo extremo es dañino. Entonces el problema es la riqueza y el dinero, no. El problema es el corazón del ser humano, para qué lo desea y cómo ha llegado a ese lugar. Y ahí es donde usted y yo nos debemos guardar. Mis amados hermanos, un rico pobre es la persona que ha logrado atesorar dinero en este mundo, pero es pobre aún delante de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 17. Apocalipsis 3:17, y está aquí profetizando frente a alguna de las iglesias. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la respuesta. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la respuesta no tiene que ver con lo material, sino con lo espiritual. Por eso es que usted y yo podemos encontrar, y aquí es donde ahorita vamos a ir al otro extremo, que pensamos también que solamente la riqueza es de carácter espiritual. Y entonces satanizamos a todos los ricos. Todo lo que tenga que ver con lo material y con la economía lo satanizamos, porque es que nosotros somos tan espirituales que todo eso es malo y se van a ir a los infiernos. Pero usted por dentro también lo quiere tener, porque no es malo. Es necesario en este lugar, y todos lo sabemos en este país. Si usted no paga el arriendo en un mes, ¿qué le ocurre? Tal vez una carta de sugerencia o de llamado de atención. Si no paga el segundo mes, ¿qué le ocurre? Mis amados hermanos, llega usted en la noche y encuentra que la puerta de su casa está con llave. ¿Por qué? Porque no lo van a dejar entrar a su casa. ¿Significa entonces que lo material es necesario? Claro que es necesario. Los extremos es el problema de lo material. ¿Y qué hay en nuestro corazón para manejar lo material? Ahí es donde se los decía yo el día domingo, y es lo que queremos trabajar todo este mes de febrero. El 2 de marzo, como iglesia, vamos a tener lo que es la celebración de primicias. Pero nosotros debemos aprender por qué Dios nos ha permitido administrar lo que tenemos en nuestras manos. A veces usted y yo, y lo que decía en el pasaje, a veces usted y yo damos y recibimos más. Pero a veces retenemos lo que tenemos que dar y antes se nos es quitado. Y la pregunta es ¿por qué? Ahí es donde entra el principio de usted y yo como administradores, y el domingo quiero hablar un poco de esto. Administradores de lo que Dios nos ha entregado.
cómo estamos nosotros administrando lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha entregado? No solamente lo material, los dones, la familia, el matrimonio. ¿Cómo lo estamos administrando para que eso que Dios nos ha entregado también sea parte de nuestro servicio delante de Él? Mis amados hermanos, y alguna vez se los decía, yo no creo que si Dios a usted y a mí nos ha bendecido tanto, solamente sea para guardarlo en el banco. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque tarde que temprano usted y yo tenemos algo que es muy seguro, y es que vamos a partir a la eternidad. La pregunta es, todo lo que nos dio el Señor para administrar, ¿qué hicimos con ello? ¿Lo retuvimos o lo dimos? Ahí es donde entra la enseñanza que Dios desea darnos a nosotros. Por eso siempre la pregunta nuestra debería de ser: Señor, como administradores de los recursos y de todo lo que nos has dado, ¿qué es lo que tenemos que hacer con cada una de esas cosas en nuestra vida? Cuando es un don, Señor, ¿a quién debo servir con este don? Cuando es un talento, un don espiritual, Señor, ¿cómo yo potencializar este don y este talento espiritual aún dentro de la iglesia para bendecir a otros? Cuando son recursos económicos, Señor, ¿cómo estos recursos económicos también harán que tu gloria prospere y se levante y que otros también te puedan conocer? Porque, mis amados hermanos, y aquí es donde ha ocurrido tanto en este país, de personas que solamente atesoraron riquezas y acumularon millones en el banco, y al final, cuando murieron, se olvidaron de dejar un legado, se olvidaron de tener familia. ¿Y a quién les queda la riqueza? Al perro o al gato. Y ahí es donde uno dice: qué bueno ser perro o gato. Imagínense con 10 millones de dólares en el banco. ¿Por qué? Porque no hubo realmente a quién o qué impactar a través de lo que Dios estaba colocando en esas personas. El extremo de las riquezas fuera de la iglesia es el amor del dinero, y muchos tienen un amor al dinero desmedido, donde no les importa qué van a hacer solamente para obtener el dinero. Pero ¿sabía usted que también dentro de la iglesia hay un extremo con el dinero, la riqueza? Y es el extremo de querer satanizar todo lo que tenga que ver riqueza o lo terrenal, porque solamente estamos pensando en lo espiritual. Y eso también es otro extremo. Pero déjeme hablarle de este segundo extremo, y yo lo veo como lo que es el pobre que es rico. ¿Sabía usted que hay pobres que somos ricos? Amén. Yo me considero, tengo todo lo necesario, pero me considero que soy extremadamente rico. Hablaba ahorita con mi esposa acerca de esto. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que éramos ricos y no nos habíamos dado cuenta? Y solamente lo lleva usted a su niñez. Yo me acuerdo en mi niñez, tal vez en una niñez con un poco de falencias económicas. No sé si a usted lo traslada eso, pero ya de pronto a usted no le tocó eso. Los juguetes eran más modernos. Pero yo recuerdo que mi papá tenía un Renault 4. Y en Colombia, persona que se respete con carro no bota las llantas, las guarda en un lugar. Y entonces mi papá tenía todos los cambios de llantas allá metido en una plancha. ¿Y sabe cuál era mi juguete preferido? Una de esas llantas le echaba un poco de detergente con agua adentro, con 2 palos de escoba, y como loco por toda la calle con mi llanta. Ese era mi deleite. Y no sabía que era un pobre, pero que era el pobre más feliz del barrio jugando con una llanta. Mis amados hermanos, podemos ser pobres y verdaderamente tener riquezas, claro, cuando entendemos cuáles son las verdaderas riquezas sobre nuestra vida. Por eso son dos extremos: no solamente pensar que es la economía y hay que darnos, y no solamente pensar que las riquezas son espirituales y hay que darnos. No, necesitamos un balance. Pero ¿sabía usted que aún pueden haber personas que son pobres pero ricas en su estilo de vida y con todo lo que tienen? Solamente la riqueza se basa en felicidad, en lo que usted y yo tenemos que tal vez alguien más no tiene: la familia, el matrimonio, un buen matrimonio, unos buenos hijos. ¿Cuántas personas hay que no valoran sus hijos? Creen que es normal que sus hijos se porten bien cuando saben que no, que es un milagro dentro de la familia. ¿Cuántas personas en sus matrimonios creen que el tener un buen matrimonio solamente es algo normal y común? No, no saben los problemas que hoy en día hay dentro de los matrimonios. Y el que usted y yo tengamos un matrimonio estable, eso es una verdadera riqueza. Es algo maravilloso. Es aprender a saber qué es verdaderamente lo que nos produce felicidad y cuál es la riqueza en nuestra vida. En las personas
que aunque no poseen cantidades, las personas que son pobres ricos, son personas que aunque no poseen cantidades exorbitantes de dinero, y escúcheme algo, como las tiene el rico, son personas que aprenden a disfrutar lo que tienen, pero también aprenden a dar de lo poco que tienen. Yo sé que aquí hay una familia de Guatemala y ese es nuestro contexto. Mira, amamos Guatemala, ¿sabe por qué? El guatemalteco es altamente dadivoso y no porque tenga dinero. Yo recuerdo que cuando Andrea estaba en embarazo, o estábamos en embarazo de Federico David en Guatemala, no sé cuántos baby shower le hicieron a Andrea, y usted me podría preguntar, pero era gente de dinero. Ninguno era de dinero. Yo no sé si se acuerdan, mi amor, una vez una hermana nos dijo, y ya les tengo el regalo, y tenía una bañera llena de todos los productos más costosos de, ¿cuál es esta marca? De Johnson y de otras marcas carísimas, y nos lo llevó a la iglesia. Y lo primero que pensamos es, esta persona tendrá dinero, se gastó un montón de dinero en esto. Y cuando nos invitó a su casa, mis amados hermanos, nos tocó dormir en el colchón porque ni cama tenía para recibirnos. ¿Por qué? Porque aún con lo que ella tenía era tan feliz y tan dadivosa, porque no tenía que ver con cantidad, tenía que ver con su corazón dadivoso, aún con lo poco que ella tenía. Mis amados hermanos, como pastores nos hemos dado cuenta de algo, y tal vez usted haga parte de eso, en este proyecto que Dios nos está guiando para construirle casa. Las iglesias se construyen con personas dadivosas aún que son de pocos recursos. Porque la persona cuando tiene dinero quiere invertir su dinero, pero quiere supervisar su dinero. Y a veces las personas con dinero esto es lo que hacen. Están supervisando solamente lo que se está haciendo con su dinero, y terminan aún controlando, queriendo controlarlo todo solo por el dinero. Pero una persona con un corazón dadivoso, cuando entrega lo que tiene al Señor y cuando sirve con lo que tiene el Señor, aún siendo poco, esas personas son las que aprenden solamente a dar sin controlar, y solamente a darle a Dios y morir a lo que da. Ahí es donde entendemos quién es un pobre rico. Es por el corazón dadivoso. Por eso Eclesiastés capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y yo tampoco quiero eso. Qué rico es dormir bien. No. A veces usted y yo estamos haciendo planes de qué hacer el día siguiente y cómo tal vez solucionar el problema, pero ahí estamos en paz. Pero qué tal usted no poder dormir porque tiene tantas riquezas que eso no lo deja dormir. Y a veces hay personas que son tan ricas que ni siquiera lo que tienen les deja dormir. ¿Cuántos de ustedes algún día han tenido la oportunidad de comprar un carro nuevo? Levante su mano. Un carro nuevo, último modelo tal vez, o un año de nuevo. Gracias. No me dejará mentir usted que cuando compró su carro nuevo y lo dejó allá afuera parqueado, y especialmente en nuestros países, aquí es diferente, usted se levantaba toda la noche a saber si su carro y su inversión todavía estaba allá afuera. Y usted se levantaba y decía, ahí está afuera, no me le pasó nada. ¿Y cuántos de ustedes al principio parqueaban allá en Walmart en lo más lejos para que nadie se los rayara, para que nadie se los miraba? ¿Por qué? Porque usted estaba cuidando su inversión y estaba cuidando. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba, ¿qué? Su corazón. Ahí era donde estaba su corazón. Y no es malo. Créame que el ejemplo no es malo ni incorrecto. Pero mis amados hermanos, esto es para que usted entienda que a veces usted y yo podemos no tener riquezas materiales, pero aún podemos ser ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza la determinan otras cosas también diferentes en nuestra vida. Es una persona entonces que da y es fiel con Dios. Una persona cuando es pobre o un pobre que es rico, es una persona que trabaja duro, que come, es una persona que es feliz, es una persona que tiene paz, es una persona que se da a los demás, es una persona que es fiel con Dios. Pero hay un peligro aún dentro de este extremo, y es tener una inclinación, como les decía, a satanizarlo todo.
Porque a veces también dentro de la iglesia existen personas que se amparan bajo este pensamiento de que solamente son riquezas espirituales donde vamos a ser ricos, la felicidad, la familia, y terminamos satanizando todo lo demás. Y el problema de eso es que nos podemos escudar en algo espiritual para estancarnos. Y miren, mis amados hermanos, aquí hay dos extremos. El primer extremo es el que se da dentro de la iglesia, de aquellos que dicen: pero es que las riquezas son terrenales y en este lugar se van a quedar. Busquemos las riquezas que son espirituales, celestiales y eternas. Y están correcto. Pero el problema es cuando se lleva al otro extremo todo esto, y amparados a eso, entonces lo que pasa es que nos estancamos material o económicamente, y entonces aún nos escudamos bajo algo que ocurrió muchos años atrás, y es bajo una falsa humildad. Y entonces pensábamos que realmente humilde era tener los zapatos rotos y sucios, que humilde era tener la ropa sucia y tener la ropa mala, y nos amparamos bajo esa falsa humildad para decir: es que la riqueza que yo estoy buscando es solamente lo eterno, lo espiritual. Y eso es un extremo. Pero también está el otro extremo que tuvimos años atrás, que era lo que tuvo que ver con todo el evangelio de la prosperidad. Aquellos que pensaban que los más espirituales eran los que tenían dinero. Nosotros escuchábamos comúnmente en Colombia, en Guatemala hace 20 años, pastores, evangelistas, tal vez profetas, y ellos solamente hablaban de dinero porque pensaban que la única forma de manifestar su vida espiritual y lo importante que eran era a través de la riqueza. Conocí a un pastor que era muy amigo de mi suegro, y él nos decía a nosotros: pastor, compren el carro último modelo, pastor, vayan y compren la mejor ropa, pastor, compren los mejores zapatos, porque ahí es donde la gente nos va a conocer como apóstoles y profetas. Y hoy en día está endeudado con todo eso porque no tiene de dónde sacar dinero. Pero él pensó y nos quería hacer pensar que eso realmente era lo espiritual. Mis amados hermanos, no. Todo extremo es venenoso y es malo. Necesitamos un balance. ¿Y cuál es la verdadera riqueza en nuestra vida? Es un balance entre lo material que es necesario en este lugar, esforzarnos por lo material, contar con la gracia de Dios para que Dios nos provea, para que podamos salir adelante, cumplir nuestros sueños económicos, una casa, un empleo, una compañía. Pero también lo espiritual, que es estar muy, muy, muy cerca de Dios, sin importar lo que tengamos, mucho o poco, pero estar muy cerca delante de Dios. Y ahí es donde tenemos un balance. Mis amados hermanos, la pregunta entonces es: ¿cómo usted y yo podemos ser verdaderamente ricos? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tus manos para administrar? O dones, o talentos, o riquezas. Yo conozco a muchas personas que tienen la capacidad de generar riqueza tan fácilmente. Dios les ha entregado esa gracia. Todo lo que hacen prospera. Pueden montar un negocio de lo que sea, ahorita de huevos, y les va a prosperar. De lo que sea pueden montar un negocio y el negocio prospera. Pero te has preguntado: ¿para qué Dios te ha dado esa capacidad de hacer riquezas? Si al final, cuando te mueras, nada de eso te va a poder llevar. Yo pienso que Dios nos ha dado esa capacidad para algo más, para ayudar, para bendecir a alguien, para hacer su obra. Pero allí es donde tú y yo debemos encontrar cuál es entonces la verdadera riqueza en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa verdadera riqueza? Aquí es donde tenemos un balance de amar a Dios sobre todas las cosas, pero ser fieles con todo lo que Él nos ha entregado, serle fiel también a Él. Mis amados hermanos, aquí es donde usted y yo aprendemos a trabajar arduamente, ser excelentes en todo lo que hacemos, progresar, salir adelante, pero nunca, lo decía yo el domingo, olvidarnos de Dios, que es el que nos da la capacidad de hacer esas riquezas. Siempre estar conectados a Él. Entendemos lo que Jesús enseñó en Mateo 6:33, y este es el mejor contexto para poder leer ese pasaje, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, las riquezas solamente, conforme a este pasaje que Jesús enseñaba a sus discípulos, solamente son una añadidura. Hay riquezas que superan solamente esa añadidura. Y ahí es donde usted y yo necesitamos buscarlo a Él. Cuando lo buscamos a Él, Él nos dirige, Él nos guía, Él nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, o con lo mucho, con lo poco, nos vuelve administradores, perfectos administradores de todo lo que coloca en nuestras manos. Pero ahí es donde usted y yo encontramos entonces cómo volvernos verdaderamente ricos.
La voluntad de Dios es que seamos ricos en todas las cosas, no solo en lo material. Y por eso estoy parado en este lugar. Mis amados hermanos, si a usted le enseñan que solamente Dios quiere darnos la riqueza material, es como que la mesa de 3 patas solamente le pusieron una pata. Va a quedar coja y tarde que temprano va a caer. Porque la verdadera riqueza que Dios desea sobre nuestra vida es una riqueza integral. Es bendecirnos en todas las áreas, no solamente en lo material. Pero ¿cómo usted y yo lo descubrimos? Es estando cerca de Él. Es a través de sus principios, de sus valores. Es saber qué es lo que Dios desea y cómo Él aún ve la riqueza en nuestra vida y para nuestra vida. ¿Sabía usted que en la historia del ser humano realmente el dinero nunca existió? El dinero no fue un propósito dentro de la Biblia. Porque si usted va a Edén, dice que en el Edén, estos 2 primeros hombres, Adán y Eva, trabajaban, se esforzaban, cuidaban, y no había ningún intercambio para que ellos se pudieran alimentar. Todo era gratis. El problema viene con el corazón del ser humano de querer atesorar y acumular riquezas. Y entonces se da el intercambio. Yo te doy esto, tú me das esto. El intercambio, especialmente en nuestros países, se da con las granjas y productores de lo que ellos nos pueden dar y lo que alguien les podría intercambiar. Ahí se dan los feudales, si usted ha estudiado la historia. Pero escúchame algo, en la Biblia realmente no existe como tal el principio del dinero. Porque lo que ocurre en el corazón del ser humano queriendo atesorar, y aquí es donde vamos, y es queriendo tener aún más que los demás y acumular más que los demás, aquí es donde viene el desbalance de nuestros países. La acumulación de la riqueza en solamente varias familias, los demás con la estabilidad económica normal de una persona, pero donde hablamos de la pobreza extrema. ¿Sabe dónde lo puede descubrir usted? En la India. No hay un país con más desajuste económico entre ricos y pobres que usted va a ver como lo va a ver en la India, donde está una de las familias más millonarias del mundo, que su casa tiene 7, 8 pisos hacia arriba, y donde alrededor la gente está aguantando hambre. Pero mis amados hermanos, se lo digo porque usted y yo necesitamos encontrar el balance de qué realmente a nosotros nos hace ricos. Y aquí es donde nosotros podemos hablar, y la pregunta que me hacen, ¿esa riqueza integral nosotros la podemos lograr? Y la respuesta es sí, claro, Dios desea darnos esa riqueza integral. Que usted y yo podamos tener lo material, podamos tener lo necesario y a una abundancia más que lo necesario. Pero también tengamos una relación excelente con Dios y nuestros principios y valores nunca sean vendidos. Ahí es donde vamos a encontrar el balance. Mira lo que dice Proverbios 10:22. Porque la bendición de Dios o de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero mire lo que dice la versión Dios habla hoy. La bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Significa que lo que Dios desea darnos a nosotros no puede traer dolores. Y por eso, mis amados hermanos, a veces nosotros pensamos que en el afán de conseguir algo es normal perder la familia. Pero nada de lo que Dios nos dé puede traer consigo el perder lo que más amamos, que es la familia. Diferente que usted y yo hayamos tomado malas decisiones. Pero las bendiciones de Dios son integrales, donde la familia es importante, el matrimonio es importante, el hogar es importante, lo material es importante, y llamamos que eso es una bendición o una riqueza integral. Y aquí es donde vamos. ¿Por qué le estoy enseñando de esto? Con lo que el Señor nos ha hablado para este año de comenzar el plan para construir la iglesia Comunidad de Gracia, a la iglesia,
Nuestra oración, ¿sabe qué es? Que la iglesia aprenda a administrar lo que tiene, cada persona administrar lo que tiene. Y que cada persona pueda entender cuál es la riqueza integral en su vida para ser fiel delante de Dios. Porque normalmente en otros lugares la gente ora, vamos a orar y clamar para que vengan ricos a este lugar que construyan la iglesia. Eso sería injusto. Porque vienen todos los ricos, construyen la iglesia y la iglesia se queda pobre. Y esa no es nuestra oración. Nuestra oración es que el potencial de cada uno de nosotros, familias, hombres, mujeres, que Dios da la gracia para poder hacer esas riquezas, puedan encontrar un balance en la verdadera riqueza en sus vidas. La familia, el hogar, la parte emocional, pero aún las riquezas materiales. Y cuando esa riqueza integral viene, ¿sabe qué? Usted y yo aprendemos a ser fieles con Dios, porque hay un balance. Por eso es tan difícil que un rico sea fiel con Dios. Y yo no puedo decir que todos los ricos, porque otra vez no podemos satanizar algo. Nosotros hemos conocido hombres y mujeres con mucho dinero, y aún aquí en Houston lo hemos conocido. Pero qué personas tan fieles delante de Dios. Fieles delante de Dios, porque encontraron el balance y se dieron cuenta para qué era verdaderamente la riqueza. Mis amados hermanos, por tal motivo usted y yo no podemos olvidarnos en ningún momento de Dios, sino pegarnos a Él. Por eso Deuteronomio 8:17 dice lo siguiente. Deuteronomio 8:17, que lo leí el domingo. Le está hablando Dios al pueblo a través de Josué, de Moisés, perdón. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora bien, ¿quién nos da el poder para hacer riquezas? Mira, yo conozco personas que todo lo que tocan lo hacen oro. Y cuando hablo con ellos, son personas bien corrientes. Porque usted dirá, algo espectacular tendrá esta persona. Bien corriente. ¿Sabe cuál es la diferencia? La gracia de Dios sobre ellos. Todo lo que tocan se vuelve oro. Esa era la gracia que José tenía. ¿Tienen algo diferente? No. Solo la gracia de Dios. Y con eso es suficiente. Y esa es la gracia que yo deseo que verdaderamente Dios derrame sobre Comunidad de Gracia. Que todo lo que usted y yo toquemos se vuelva oro. Y no solamente lo material, sino todo. Imagínense familias fortalecidas. Es una iglesia fortalecida. Matrimonios fortalecidos son hijos fortalecidos. Que todo lo que usted y yo toquemos se vuelva ¿qué? Oro. Algo muy, muy valioso. Por lo tanto, mis amados hermanos, para ser verdaderamente ricos, usted y yo debemos hacer lo siguiente. Entendiendo esto de la riqueza integral que Dios y solo Dios nos puede dar. Primero, honrar a Dios con lo que usted y yo tenemos. Aprender a honrar a Dios con lo que usted y yo tenemos, con lo que Él nos ha dado. Y yo vuelvo y les insisto, deje pelear con Dios por su diezmo y por su ofrenda y por sus primicias. No pelee más con Dios. Cuando usted y yo encontramos el propósito de la economía y el propósito de la bendición sobre nuestra vida, lo primero que dejamos de hacer, ¿sabe qué es? Dejamos de pelear con Dios. Porque estamos claros y entendidos de dónde ha venido esta provisión sobre nuestra vida. Y entonces se convierte en una revelación sobre nosotros. Simplemente es un estilo de vida. Simplemente es algo que usted y yo planificamos y lo tenemos dentro de nuestros hábitos o disciplinas económicas en la vida. ¿Sabe? Una de las cosas que usted y yo deberíamos hacer cuando tenemos el cuadro de gastos y de todo lo que vamos a ahorrar en el mes, mire su cuadro de gastos, ahorro, cuentas o pagos fijos del mes. Y le aseguro que de 100 personas, 10 solamente tienen el diezmo como algo que practican habitualmente en el mes y que es necesario dar. ¿Usted se imagina donde de 100 seamos 100? Significa que encontramos el propósito
de la verdadera riqueza en nuestra vida. Aprendimos de que esa era la mejor inversión de todos nuestros ingresos, porque hacía parte de nuestra fidelidad a Dios. Y mis amados hermanos, la verdadera riqueza consiste en honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. Poco o mucho, pero aprender a honrar a Dios. Número 2, la verdadera riqueza consiste en ser dadivosos con los que nos rodean. Imagínese, si usted es tacaño con Dios, se imagina con la gente. Por Dios bendito, con su familia, con sus hijos. No podemos ser tan codos, porque mire lo que decía adelante el salmista, de que usted es bien codo con su familia y no le da a su familia lo necesario, y por otro lado a usted se lo van a robar. Otro extraño se lo va a disfrutar. Y a veces estamos acumulando y al final alguien más nos lo roba y se nos olvidó de lo importante que era bendecir y disfrutar con nuestra familia, aún de lo material. Por eso yo algo que aplaudo de esta generación, y es una de las cosas que aplaudo dentro de ese pensamiento de que cuando se mueran nada se van a llevar, que también es otro extremo, es viajemos porque nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Y entonces uno ve a los muchachos que iban allá, se mantienen en China, en Japón, Europa, no sé, y uno dice, ¿cómo lo hacen? Si lo más lejos que yo voy es Galveston, y estos que Japón, que China, que no sé qué, y uno dice, ¿cómo lo hacen? Por el pensamiento de que para qué acumular si me voy a morir y nada me llevo. Y claro, es otro extremo, pero algo aprendemos de eso. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos no en algo y después usted pierde esa plata por otro lado? Y tiene el cargo de conciencia que le negó a su hijo algo que le podía dar, que lo podía hacer en amor, no como un capricho, sino en amor verdadero. Y usted se lo negó, pero por otro lado usted lo perdió. Ahí, mis amados hermanos, encontramos que la verdadera riqueza es aprender a ser dadivosos. Y no se trata de cantidad, porque usted puede tener poco y ser muy dadivoso, o puede tener mucho y ser bien codo. Pero la verdadera riqueza consiste en compartir lo que tenemos con las personas que amamos. Y la verdadera riqueza, y aquí es donde entramos a lo que Dios nos manda, es aprender también siempre a ayudar a los necesitados. Y eso tiene que ver con bondad y misericordia. Por eso es que la gente a veces peleando con Dios dice, no, es que mi diezmo se lo doy al necesitado y al que lo necesita más. La iglesia no lo necesita. Usted está confundido, porque la iglesia lo necesita. Si usted ve las cuentas de Comunidad de Gracia, pagamos esto, pagamos un arriendo, pagamos el agua, pagamos la electricidad. Claro que lo necesita. Y usted podría, dentro de esa verdadera riqueza, ayudar al pobre, al necesitado, porque Dios nos pide que lo hagamos, pero también que no dejemos de hacer lo otro, y es ser fieles con Él a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y la verdadera riqueza consiste en aprender a ayudar siempre a los necesitados. Que usted y yo seamos dadivosos con la gente que lo necesita, pero no solamente por cuestiones de conciencia. Yo me acuerdo que en Colombia había lugares, especialmente en Medellín, en la época del narcotráfico, donde uno sabía que iban familias enteras a pararse a ese lugar, porque iba gente con dinero de mala procedencia exactamente a ese lugar en cierta época de diciembre a dar regalos a granel. Y era más un acto de cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque esos mismos eran los que le estaban dando la droga a los mismos niños que les daban el regalo. Y era algo más de cargo de conciencia. Pastor, ¿y dentro de la iglesia eso se puede dar? Claro que sí. A veces usted no diezma, a veces no ofrenda, y entonces quiere venir y traer regalos porque es un cargo de conciencia, o una ofrenda especial porque es un cargo de conciencia. Y no podemos hacer las cosas por un cargo de conciencia. Debemos hacerlo por una convicción. Y cuando usted verdaderamente logra esta verdadera riqueza en su vida, porque no se trata de lo material y de la abundancia económica, es con lo que usted tiene, mucho o poco, y usted es fiel con Dios, y usted comparte con su familia y es abundante con su familia, pero también aprende a ayudar al necesitado. Mis amados hermanos, encontramos la verdadera riqueza sobre nuestra vida, porque no hay nada más que nos llene que compartir lo que Dios nos ha entregado
con otros, con la iglesia, con la familia y con el necesitado. Usted no sabe la emoción que trae sobre nuestras vidas y el sentido de bienestar que nos puede dar. Por eso, mis amados hermanos, nosotros queremos trabajar dentro de la iglesia el potencial que cada uno de nosotros tenemos y Dios nos ha entregado para poder llegar a ese nivel, para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y que eso pueda ayudar en un futuro para todo lo que Dios nos está llamando a hacer aún como comunidad de gracia. Y no solamente es construir un edificio, es ayudar a mucha gente que está a nuestro alrededor. Y en ustedes y en nosotros está ese verdadero potencial. Pero hoy piensa en cuál es la verdadera riqueza integral sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo más valioso? No lo pierdas de vista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por qué no se para? Párese, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él es el que, mis amados hermanos, nos da tantas capacidades. Pero qué bueno que en esta noche tú te vayas de este lugar pensando cuál es la riqueza integral que Dios nos da y nos entrega. Que tú y yo seamos felices, tengamos paz, que tengamos una familia verdaderamente restaurada, restituida, que tengamos salud, que tengamos vida. Pero también, mis amados hermanos, que podamos estar cerca de Dios como nunca, que podamos aún practicar sus valores, sus principios, que nuestra vida esté en rectitud, en integridad, pero también que lo material sea abundante en nuestras manos, que el Señor pueda darnos esa capacidad de levantar compañías, de levantar y aún generar empleos, generar ingresos, aún de poder dar apoyo y bendecir a otros. Mis amados hermanos, porque la riqueza es integral, no solamente es lo material, es integral. Y allí, con todo eso que el Señor te entrega, que tú y yo le sirvamos a Dios, que le demos a Él lo que le corresponde, que seamos fieles con Él, que tú y yo podamos servir a través de lo que Él nos da a nuestra familia, a los que amamos, que podamos gozar y disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero también que nunca se nos olvide ayudar a los necesitados. Ahí es donde tú y yo podremos experimentar la verdadera riqueza, la bendición de Dios sobre nuestras manos o en nuestras manos, y administrarla de manera correcta, para así que se vuelva una gran bendición sobre nuestra vida. Que eso no traiga aflicción, ni tristeza, ni dolor, todo lo contrario, que eso traiga felicidad, gozo, paz y la certeza de estar haciendo lo correcto delante de Dios. Así es que donde estás, solo levanta tus manos y mientras adoras, piensa en esto. Piensa en la verdadera riqueza integral en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo económico, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en tu propia vida. Y que en esta noche le puedas decir: Señor, ayúdame. Yo quiero descubrir ese balance de la verdadera riqueza en mi vida, para poder, Señor, servirte, Señor, conforme a todo lo que me has entregado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante su mano y vamos a adorar al Señor. Y pregúntale al Señor acerca de esto en tu corazón, en el nombre de Jesús.